hablar de la rama musical, debemos tener en cuenta que la primera noticia que hay de la rama acompañada por una banda de música es del año 1867 y era la banda de guía, porque Agaete aún no tenía banda. La banda de Agaete se fundó en el fragor de las fiestas de las nieves de 1871. Digan lo que digan, esa es la noticia y ese es el dato que tengo. Y los instrumentos vinieron de Marsella, los primeros instrumentos llegaron aquí venidos de Marsella. Y dirigió la banda en aquella época un Emiliano, creo que era. Él que era maestro de escuela aquí en Agaete, procedente de Telde. Y es así como aparece en las noticias, ¿no? Luego, los avatares de la historia. Él se pelea con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento en aquella época era quien pagaba el sueldo de maestro. Y no se lo pagaron, y se denunciaron, él dejó de ser director, supongo que la banda se pararía en unos momentos por esas desavenencias, y luego resurge de nuevo. Pero no se funda cuando resurge, se había fundado ya antes, en el tiempo, ya digo, en 1871. Y ya mi generación de niño vio dirigir a don Manuel García Sosa, Manolito el zapatero, que le llamamos porque era zapatero artesano, era de los que no remendaba zapatos, hacía zapatos, que era el padre de Manuel García, afectivamente conocido como Maoillo, ¿no? El hijo, que después fue también director. Pero entre uno y otro vino, que para mí fueron los años dorados de la banda, fue don Enrique Asensio, ¿no? Que además era ya músico titulado, con oposiciones, que tengo el boletín donde aparece nombrado como director de bandas de música, y después unos boletines que durante años se editaron, dirigido precisamente y guiado a lo que eran las bandas de música, todo el auge que tuvieron, y que tuvo aquí en Agaete dos etapas, fue y vino y fue, después ya se afincó en Galdar como director de la banda de música de Galdar, y luego ya entró Manuel García Maoillo de director de la banda, después don José Santana, luego estuvo Miguel Santana, y ahora hay uno de los sobrinos, Pedro. No, Pedro no. Pablo. Pedro y Pablo, ¿no? Bueno, o sea, sí. Uno se llama René, uno de ellos. No, los que la llevan ahora son los primos hermanos, son Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, De cómo era la rama, es decir, de cómo venía del valle aquí, ¿no? Sí. Yo le llamo bucólica por la letra, porque presenta un Agaete idílico entre naranjos y limoneros, los azahares, las alfombras que suponían los senderos, o sea, es un Agaete idílico. Pero antes de todo esto, aquellas ramas del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando por primera vez la rama es acompañada por una banda de música en el año 1867, y dicen las noticias periodísticas que los instrumentos llegaron desde Marsella, que luego comprobé que había una línea de barco Gran Canaria-Marsella por el tema de las exportaciones, ¿ven ustedes por dónde? Éramos ya, al menos instrumentalmente, franceses desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Pero luego ya mis padres sí, y mis abuelos mis abuelos sobre todo conocieron aquella primigenia banda de música, y ya mis padres son de la época, y yo después de niño, de la época donde don Manuel García Sosa, Manuelito el zapatero que le llamábamos, que no era un zapatero de remendar zapatos, sino que era zapatero artesano, construía zapatos, y tenía su zapatería allí en la cuesta de lo que llamamos la cuesta de los Chorros, que yo recuerdo verlo trabajando allí. Y también recuerdo de cómo los músicos iban a su casa, cerca de la mía, en la villa de arriba, a ensayar. Y luego ya vino don Enrique. Y con don Enrique yo creo, para mí, es la época dorada de la banda de Agaete de aquella época, porque él fue el que la dotó de suficientes partituras musicales
como para dar aquellos conciertos que le llamamos paseo y música en la fiesta, además de acompañar la diana y acompañar la rama y la retreta. La banda de música amenizaba casi todo. No había acto que se considerara más o menos solemne donde no estuviera la banda de música, y para eso él incorporó marchas militares, pasodobles, las piezas típicas y propias del momento, ¿no? Me viene a la memoria mientras estoy tocando lo que es la historia. Dijiste que la primera rama se hizo con la banda de guía. En el año 1867. Fíjate que cuando yo empecé en la banda, en el 78, y luego ya sucesivo las fiestas de guía se hacían al revés. Íbamos las bandas de Agaete a tocar a la rama de guía. Y fue evolucionando tanto el tema y fue metiéndose tanto el tema de la gente que fíjate cómo ha terminado la rama de guía, quitando el tema de la banda y metiendo las chácaras y tambores y las caracolas. Qué curioso lo que es la historia. Aquí, que en una época se perdió, luego ha vuelto algo. Yo creo que no está mal que convivan las dos cosas, porque hay una parte de la percusión que era lo que llamábamos una percusión de descanso, de alivio para los músicos. Una se mantuvo y otra se perdió, que sobre todo eran diferentes según subieras o bajaras una cuesta. Según subías el Barranquillo había una percusión y según bajaras la calle Guayarmina había otra, porque había que permitir que los músicos descansaran. Claro, que se tocaba, la fiesta se tocaba una banda sola. Una banda sola. Yo recuerdo, de la época que se tocaba una banda sola, la rama que más ha tardado se terminó a las 7 de la tarde en la Ermita de las Nieves. Y eso que te dices tú, que vas caminando al pueblo, llegas, te duchas, cenas algo y dices, bueno, es que a las 10 empiezo a tocar retreta. Pero por ejemplo, es que en mi infancia, cuando decían los programas de la fiesta, a las 12 bajado de la rama, era a las 12 de la iglesia ya para las nieves. No es que saliera a las 12, sino la bajada, se contemplaba la bajada en el momento en que la rama se despide del casco urbano y sigue para las nieves, con lo cual allá a la 1, como muy tarde, estaba acabada la rama. Sí. No como ahora, que no salimos de una diana para tener una rama y continuar con la retreta. Había manera de hacer 2 horas para recorrer que 500 metros, 600 metros. Sí, es que yo creo que la gente que tampoco tiene por qué saber o no, que la gente que baila la diana y que baila la rama debe saber que los músicos están trabajando y que trabajan con un contrato, y que el contrato es de 2 horas tengo de diana, y allí donde se acaban las 2 horas acaba mi contrato, ¿no? Yo creo que no es solo el contrato, yo creo que no conocen el tema de la fiesta, más bien, o no conocen porque si tú dices dura 2 horas, 2 horas, entonces no es ya, porque a tal punto hemos llegado que ya en la misma diana lo que nunca se había hecho se hace ahora de una banda 1 hora y otra, de lo poco que se mueve y de lo que se intenta, o sea, se toca tan intensamente que 1 hora se te hace hasta eterna de diana, y yo he llegado a hacer más fuerza en la diana que en toda la rama, incluso cuando tocaba las fiestas completas. ¿Pero por qué? Porque uno es del pueblo, entonces tienes una emoción contenida y la sacas en ese momento, como cuando tú decías, oye, pues hay gente que no ve durante un año, pero siempre hemos respetado el tema de, cuando a la orquesta se lo decíamos a las que venían de fuera, no toquen temas de rama porque esto es sagrado, no toquen diana porque eso se toca a las 5 de la mañana. Cosa que es una pena que hoy se pierda, porque yo veo las verbenas de amanecido hoy en día y me enerva cuando veo a las orquestas que vienen o los grupos que vienen y te tocan temas de la rama en la verbena, ¿no? Si es que precisamente hay que saber un poquito de historia, o hay que inculcarle a los grupos que vengan que esos son temas especialmente sensibles y que deberían permanecer, yo qué sé, pues para recordarte que, oye, estamos aquí para quitar un poco el peso de allí, pero sin romper la magia. Nosotros que lo hemos vivido muchas veces, han venido distintas televisiones a grabarnos, incluso antes de la rama,
que ese es otro paso, ya hablaremos después de lo de la Diana. Y yo le he dicho a las televisiones, no, es que no puedo grabar ni un minuto. No, digo, es que rompes la magia. Yo no puedo tocarte aquí la canción de la rama del comienzo, porque es que rompes la magia. Digo, y si no eres de Agaete no lo vas a entender nunca, por mucho que te lo explique. Es igual que cuando sabes que bajas la calle Guayarmina, que es la bajada apoteósica de la rama, es donde están abajo, en el final de la cuesta, esperando los medios de comunicación, televisiones, fotógrafos y demás, y escuchas que entona la banda una canción que no tengo nada en contra, que me gusta mucho, como es Valencia, y digo yo, van a confundir en el cierre del telediario a los espectadores, a los televidentes, creyendo que las fiestas en Valencia toquen esas 4 piezas que tenemos de la rama, que son las que nos identifican, para identificar a Agaete con esas piezas y no distorsionar la idea de que no se sabe dónde es, ¿no? Debe ser en Valencia porque es lo que estaban tocando, ¿no? Eso había que decírselo muchas veces a los músicos y a los concejales de turno: cuiden la bajada de la calle Guayarmina, que es donde están pendientes las televisiones y que es la venta de nuestro producto, de esta fiesta de interés turístico nacional, y que tenemos que diferenciarla con una música determinada y no mezclándola con otra. Ese sabor de, hablando ya en concreto de la música, de las piezas que componen todo el panegírico de lo que es la rama, sería muy interesante poner de manifiesto cómo Agaete ha sabido adaptar todas esas marchas militares a la celebración festiva. Se ha tenido la habilidad, la inteligencia de cambiar el paso, nunca mejor dicho, para adaptarla. Y ahí hay un ejemplo que también José Antonio Godoy ya lo escribía y lo identificaba en su artículo del 2009, como era Arriba Campeón, que a lo mejor José Luis podía hacer la introducción y luego Peri hacer una glosa. Y era gracioso porque en aquella época yo de niño tocando ya y veía el Arriba Campeón y era la mano en la frente y la otra más levantada con una rodilla, era lo que se llevaba en aquella época, bueno. Y recuerdo que la introducción del campeón era... Y así. Que era, para mí es... Mira que la Madelón se ha convertido como en el núcleo principal, pero en la época de mi niñez y en la época de mi juventud, el campeón era lo que levantaba los pies del suelo de aquella manera, y yo recuerdo de ver bailando aquellos bailadores antiguos, como fue Manuel el Carila y Lola la Marta hija, que es lo que se decía, perdían el tino, que ya lo escribí una vez, porque a toda esta llevo 25 años escribiendo sobre Agaete, que es lo que me mueve, ¿no? Entraban como en trance de macumba, o sea, se olvidaban de que había gente, porque en aquella época, hoy en día, se baila de esa manera porque somos muchos en el mismo espacio y vas al golpito con algún empujoncillo, pero en aquella época no, en aquella época que la calle era de ellos, aquello era danza, o sea, un baile donde, y cuanto más, y yo recuerdo que cuanto más la gente le aplaudía, más bailaban aquellos dos. Era como, ya te digo, yo creo que perdían el tino, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entraban en trance. En trance, sí. El campeón, esto me lo contó por una parte don José de Armas, el viejo alcalde y escultor, y me lo contrastó Miguel Santana, el que fue también director de la banda de música. Le tararearon los Armas a don Enrique una vieja melodía que ellos conocían y don Enrique lo transcribió. Es verdad que don Enrique nunca lo firmó. Yo tengo el original porque me lo regaló, me lo dejó su nieto Pepe. Yo no sé cuánto hay de don Enrique y cuánto hay de aquella melodía que le tararearon, por eso no estaba firmada.
Luego busqué, investigué y hay, con el nombre de el campeón, Arriba Campeón, hay muchas partituras escritas que estoy ahora en ese trance, a ver si doy con cierta parte de la melodía que se asemeje, porque claro, de lo que tú le cantaste, lo que don Enrique cantó y cómo la compuso, pues no sabemos, ya te digo, cuánto hay de melodía tradicional y cuánto hay de don Enrique, pero es él el que lo hizo, y era en mi época, ya digo, de infancia y juventud, el campeón, la rama era el campeón, y de hecho toca la parte esta, antes de que la gente salta para el aire, a ver. Hasta la gente dirá, repítela. Eso era lo que volvía loca a la gente en mi infancia y en mi juventud. Tuve el privilegio de conocer a don Enrique, me dirigió, y tengo una anécdota graciosa, ya que nombraste al nieto Pepe. Me pilló, empezamos casi juntos, él empezó un par de años después que yo en la Guayedra, y recuerdo que yo en aquella época, para conseguir un instrumento era difícil. Entonces conseguí un saxofón, que fue con el primero que toqué unos plateados. Pero le faltaba el tema que llamamos nosotros para la lira. Y fuimos casa de don Enrique, en mala hora y en buena hora. Porque para colocar aquello nos dio una clase magistral desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que nos tuvo trompeta, saxo, trompeta, y fuera. Y ahí fui donde vi por primera vez, la partitura a bolígrafo del campeón. Nos dirigió en la Guayedra, cuando estaba Manuel García todavía, iba cuando hacíamos los ensayos en la parte del ayuntamiento donde estaban los papahuevos, donde se guardaba, y nos dirigió y te inculca eso de director valenciano y ese amor de decir, oye, no, vamos a tocar bien una partitura. ¿Sabes lo que es estar hora y media con 3 compases? Y cortarte y decir, no, al principio, pero si vamos por el tercer compás y tú ves aquella partitura, digo, no llegamos por allá abajo ni loco. Entonces, cuando te enseñan esas cosas, cuando tienes el privilegio de que una persona con ese conocimiento, porque luego lo conocí en otra faceta, afinando piano famoso que había en la Asociación Cultural Antigrafo, y entré un día con él, ya nos conocíamos, ya me dirigía y tal, y yo me quedé maravillado como ese hombre componía, pero vamos, sentado, afinando. De hecho tiene un paso doble a gaita, compuso un paso doble a gaita, que también tengo la partitura, pero claro, don Enrique era un profesional, era un hombre titulado de conservatorio, o sea, y después de oposiciones para director de banda de música cuando existía el Cuerpo Nacional de Directores de Banda de Música. Pero otro para mí, de los grandes aciertos, de los grandes descubrimientos que como colectividad hemos aportado a la rama, y esto lo mantengo, es cómo nosotros, el pueblo de Agaete, cogimos 2 marchas militares y las convertimos en 2 marchas bailables, que fue con las que cuando juré bandera en el año 75, que primero pasamos de 1 en 1 y después de 3 en fondo, con el de 1 en 1 era Soldado de España, y con el de 3 en fondo Todo por España. Y cuando en los ensayos previos al desfile militar de la jura de bandera me decían, siempre recuerdo un compañero andaluz y otro vasco, decía, pero ¿tú por qué te sabes esto? Digo yo, en corrillos, ¿no? Digo yo, porque esto que aquí desfilamos se baila en mi pueblo cada 4 de agosto. Y dice, ¿cómo? Digo yo, se baila en mi pueblo cada 4 de agosto. Y dice, ¿y no les pasa nada? Digo yo, no, recuerdo de toda la vida, de toda la vida no, de toda mi vida, de la niñez,
escuchar a la banda de música tocando Soldado de España y todo por España. Qué curioso que esto lo tocamos en forma de marcha pasacalle un año para subir la bandera el 25 de julio. Y que dijimos dentro de la banda, ¿por qué no le damos un poco más de aire? Y se empezó a entremezclar porque al empezarse con el campeón, y entre el campeón y la Maderón metíamos el Soldado de España. Y cómo al pasar del tiempo, parece que no, es que se ha convertido en que tienes que empezar la rama con Soldado de España. Sí, pero que además hay una cuestión. Soldado de España tiene unos compases mezclados ahí que están cogidos del bal de los patinadores. Los patinadores, sí. José Luis, hazla seguido si no te importa. Es que... Sí puede. No, si poder se puede. Dice completa la canción. Bueno, No, es que está la primera parte que es la toca y luego llega ya la parte que es el bal de los patinadores. Sí. Que... Caís otra vez, igual que el campeón, cuando la gente, cuando repite, cuando la gente tú salta. oyes con el... Tócala a ver cómo va. ¿Te imaginas a la gente bailando? qué divertido. Por favor, hazlo seguido para ver los contrastes si no te importa. Mira, el vals de los patinadores, cuando yo lo oí, la parte de esta de... Vamos ahora a la rama. El ritmo. La rama. Esa letra. Pero ¿cómo surge esa transformación? Porque somos de Gaet. A ver, nadie sabe decir qué día y a qué hora estábamos en la acera viendo pasar la banda de música como un desfile, como cuando viene el día 5 del ayuntamiento a la puerta de la iglesia para ir a recibir la Virgen, o cuando retorna el día 5, o cuando se hacían aquellos paseos y música que la banda tocaba y la gente paseaba, aunque fuera un paso doble, la gente no bailaba, la gente paseaba en la plaza mientras la banda en un rincón tocaba, que se llamaban paseos y música. Nadie sabe en el tiempo qué día, qué hora y en qué rama la gente saltó de la acera a la calle y se puso a bailar con este ritmo, porque no es, estoy convencido que no es que la banda de música pusiera el ritmo, sino que la gente obligó a la banda de música a poner el ritmo. Sí, yo creo que es al revés, sino que, y los músicos enralados de Agaete, que tienen el mismo sentido y el mismo espíritu festivo que nosotros, digo, no, esto es lo que es, porque es que el ritmo que yo llevo en el cuerpo es el que se baila y por lo tanto ahora con mi instrumento yo lo voy a poner. Y creo que eso es otro de los grandes aciertos y de las grandes aportaciones musical y de pueblo que fusionados han dado esa conclusión, ese producto. Igual que el descanso de los músicos para descansar. Sí, y apareció el 6, 7 y 9. Sí. Y que puso 6, 7 y 9. Es lo que tú dices. Saltaron de la acera tal y se empezó 6, 6, 7, 8 y 9. 6, 6. Y ahí se quedó. Y hasta los años 60, subiendo el Barranquillo, mira si es cansado para un músico tocar subiendo una cuesta, te lo puedo asegurar. O los bailadores de Papa Huevo, que había una percusión entre pieza y pieza que era de refresco, de descanso, que luego se perdió, que era aquella de tan taratara tan taratara tan 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 taratara tan taratara tan 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 tan, que ahí sonaban las caracolas, sí, acompañando ese músico tal, para descansar. Y después entrar ya con otra canción, porque mira que es difícil para quien se entrega al baile ya subir esa cuesta. Imagínate los músicos que acaban reventados cuando llegan al final de la cuesta, ¿no? Entonces, y esa percusión se perdió.
esa percusión no ha vuelto a sonar, sino ya se enlaza una pieza con otra y que se las arreglen los músicos, ¿no? Y como dice José Antonio Godoy, desde París a Gaete. Ah, bueno, sí. A ver, el Bal de los Patinadores también es de un francés, pero lo que es francés y nadie lo puede obviar es la Madelón. Que al final, fíjate, mira por dónde, es lo más fácil para la gente recordar la Madelón. Para los que somos de aquí, o la gente que ha profundizado un poco, sí, sabemos lo que es Soldado de España, Todo por España, El Campeón, pero al final la gente en la rama es todo el mundo cantando la Madelón, ¿no? Que fue una canción que en realidad la compuso Robert Camus y Busquet para animar a los soldados en la Primera Guerra Mundial. Era una canción de animación que cuando en el cuartel la cantábamos para ir de maniobras, siempre se iba cantando para animar el paso maniobra que le llamábamos, ¿no? Yo decía, digo yo, si la gente de mi pueblo supiera lo que dice la canción de la Madelón y con la reverencia que la bailamos al llegar a los pies de la Virgen en la nieve, digo, no tiene nada que ver. Y sin embargo se ha convertido como en el núcleo, junto con estas piezas de las que he dicho, Todo por España, Soldado de España, El Campeón, se ha convertido en la pieza clave fundamental de decir, toca la rama y la gente ya, todo el mundo se pone a cantar en la Madelón, ¿no? Claro, lo que pasa es que date cuenta que hemos hecho un salto desde la diana a la rama, ya metidos en la rama, como músico que llevo tantos años tocando. Si, como bien dices, la mitad de las personas supieran que lo que se toca en la rama son pasadores militares, ni se lo creen. O sea, vale que las oye como banderita, que es la adaptación de las corsarias, que si se omitió la introducción para hacerla más amena y más bailable, pero que sí es cierto de que hay pocas canciones que yo conozca de la rama que no sean marchas militares. Sí, yo siempre digo que nunca supuso el maestro Alonso cuando escribió el sainete humorístico, lírico, Las Corsarias, que el banderita acabaría siendo no solo la Armada Gaete y cantada por Marujita Díaz, y la gente cree que la considera una marcha o una canción militar. No, formaba parte de aquel sainete lírico arrevistado de espectáculos. Lo que pasa es que coincidió que era el año 1919 de la guerra de España en el norte de África, y el ejército se la apropió, y el ejército, no solo el ejército, y la gente del pueblo se la apropió porque venía bien patrióticamente ante una guerra que se estaba librando en el norte de Marruecos, ¿no? en el norte de África. Pero que para cierta colectividad se ha asociado más a la parte de la dictadura que a 1919. Sí. Vamos, aún salvando los paralelismos y a sabiendas también de que en 1919 hubo lo que hubo, y no vamos a entrar en veleidades de quienes constituían las tropas que combatían en África, ¿no? Pero esa recreación, si no te importa, José Luis, de banderitas, porque conviene también transmitir el contenido musical como el pueblo lo transforma, pero al mismo tiempo que cumple esa función de diversión y de memoria histórica también, ¿no? Porque la banda se adaptaron al comienzo de Banderitas, al quitarle las corsarias, porque las corsarias hacían una introducción que era y las bandas empezaron en la parte de lo que es el baile. Nosotros hacemos un baile pequeño para luego saltar, porque si empiezas el banderita en la parte alta, pues le quitas todo el encanto, y entonces haces una parte primera que es con el tema como si fuese El Campeón y como si fuese toda España. Entonces empiezas allá por la tierra mora, que sería allá por tierra africana, un soldadito español de esta manera cantaba, como el vino de Jerez, el castillo del río
banderita española. Ahí viene. Entonces, pero que nosotros estamos en la obligación de aclarar que en la partitura del maestro Alonso, cuando escribe Las Corsarias, aparece Las Corsarias como una humorada cómica, que luego se extrae banderita por el fervor nacional que surge en aquella guerra en África, pero que no se confunda nadie, que no es una canción militar cogida para bailar, no, fue una canción de un sainete humorístico lírico, fue al revés, que lo cogieron en aquel momento no solo los militares, sino toda España, por la efervescencia nacionalista de cantar en una guerra donde estábamos metidos, ¿no? Donde estaban metidos, porque fue en el año 1919. Esa es en realidad la esencia de Banderita y no otra, que la gente no se confunda, ¿no? Y como somos una vez de que la bailamos. Y encima eso que la bailamos, pero que luego está grabada. Yo recuerdo que era una de las canciones de bandera de Marujita Díaz, ¿no? En aquella época, en los años 60. Y volviendo a la Madelón, que hoy en día dice, toca la rama, y salen los músicos y tocan la Madelón, y esta es la rama, ¿no? A un cabaret donde bebe y se recrea, Tabarí se llamaba el cabaret. La cantinera es una moza llena de fuego y de pasión, con todo bebe y se recrea, es muy gentil la Madelón, y cuando alguno va a pedirle su amor, a todos dice sí y a nadie dice no. La Madelón es bella y complaciente, la Madelón a todos trata igual, concedió su amor a todo el frente, del soldado al general, un capitán seductor y enamorado de Madelón locamente se prendó, o sea, pero lo más grande es cuando tú está todo el mundo enfervorecido bailando, llegamos allí donde está la Virgen y entonces dice la letra, loca de risa al escucharle, díjole así la Madelón, imagínate con la Virgen ahí enfrente, ¿qué voy a hacer yo con un hombre? Si necesito un batallón, hermano capitán, a nadie la daré, la necesito yo para dar de beber la Madelón. Eso sí es una promesa. Entonces, esa es una gran promesa, pero digo de cómo el fervor y la euforia de la masa convierte una canción, vuelvo y repito, frívola, sí, de animación, porque la escribió Robert Camille y Busquets, la escribió para animar a los soldados en el frente en la Primera Guerra Mundial, y cómo le cambiamos el ritmo y la hemos incorporado. Yo no solo digo a las piezas musicales, yo creo que va en nuestra biomasa gaetense, ¿no? Que ya oyes la Madelón ahí donde está y te hace el cuerpo, y te subes, y te subes. Es normal, vamos a ver. Adaptamos y se va también pasando de boca en boca las tradiciones. Que es el gran mérito colectivo nuestro, y lo digo ahora muy en serio, nuestro gran mérito colectivo como agaetenses es haber sabido coger entre músicos que lo sienten y que lo viven, y el pueblo que lo vive igualmente, ¿no? Y reconvertir todo eso hasta presentar y llegar hoy en día, después de tantos años, con ese producto, con ese escaparate que es el propio de Agate, que es la rama, con el añadido de esas canciones que nunca nadie pensó que fueran para bailar como lo bailamos aquí en Agaete, ¿no? Y que luego por extensión se ha ido transmitiendo a otros pueblos. Oye, qué estupendo, ¿verdad? Que lleguen a otras ramas de otros pueblos, pero que es Agaete con sus músicos y su gente quien le ha dado esa variable hasta lograr lo que hoy es la rama, que para mí es esencial. Sí, además toda esa imagen plástica que se forma entre la gente, la rama, el danzar, el batir de las ramas en el aire al son de la música, es una imagen de una plasticidad. Yo les puedo decir que interiormente se te ponen los pelos de punta. Estaba en la Diana, estaba en el principio de la Diana,
miro para la gente que son del pueblo y veo el nerviosismo. Y incluso cuando veo la estela del volador, me da el instante ese de mirar cara a cara con el público y empiezas a tocar después del pum y es un subidón, es una adrenalina que vamos, que yo siempre digo que en los primeros 5 minutos me vacío, porque es tanta lo que echa. La rama pasa exactamente igual, estás detrás, estás en esos minutos previos y estás ahí con una emoción contenida. Y yo he visto gente que han querido bailar a empezar la rama, llorar y apartarse a un lado y llorar, o sea, beberse las lágrimas del sentimiento tan grande que tiene y prefiere llorar a bailar, o sea, ves un montón, desde dentro se ven muchas cosas. Se ven muchas cosas. Y añadiendo a lo que tú hablas, José Luis, J para los amigos. Sí. Que José Luis no sé quién está hablando. Por eso digo que hay tantas ramas como gente la baila, ¿no? Cada uno lleva su rama, como en las procesiones, cada uno lleva su rama por dentro. Y tú ves, sobre todo la época en que no habían teléfonos móviles, sino que era el teléfono por cable, pasando la rama, y aquella gente con el teléfono puesto en la calle, sabe Dios quién estaba al otro lado del mundo escuchando el paso de la rama, o aquella mujer o aquel hombre que llora, o aquella familia que por luto reciente veían pasar la rama con la puerta emparejada, como decimos aquí, por la rendija de la puerta, viendo pasar aquello, o gente que ya llevaba tiempo de luto pero que no se atrevía a dar el paso a la calle, sino se quedaba con los brazos cruzados en la acera viendo pasar aquello, y que muchas veces no me fijaba en las caras sino en los pies, y el pie se le iba a un quieto en la acera porque lo llevas en la biomasa, lo llevamos ya dentro, ¿no? Y por muy persona que se te considere seria, que nunca se te haya visto bailar aquí y allá, cuando pasa la rama, pasa algo dentro de ti. Sí. Y por eso digo, y concluyo con este tema, esta aportación, hay tantas ramas como gente la baila, no nos engañemos. Sí. Y emociones a raudales. Emociones a raudales porque cuando yo veo a los varios días de estar y de terminar la fiesta, veo vídeos con las redes sociales, como saben, ¿no? Pero qué gracioso que todavía no he visto un vídeo desde dentro. Y tengo uno que mi hijo era pequeño antes de entrar en la banda, que grabó. Y se ve un montón de cosas con una de las primeras cámaras de vídeo que se tenían. Y no solo es que no se oye la música, sino que se ve la emoción de la gente, que es lo que yo siempre cuando veo esa película veo. Yo le digo a través, la fiesta vista a través del músico, o sea, miras alrededor, mira, sabes Manolito García, Maguillo cariñosamente, que fue mi padre musical porque fue quien me enseñó, siempre me decía, no te preocupes si se te olvida la canción que viene, la gente, tú miras y te recuerdas la canción que viene, y es cierto, tú miras para la gente y ya sabes, ya te viene al pensamiento la canción que tienes que tocar después, porque es que lo vives dentro. Y esa visión, ¿qué es lo que pasa? Que si tú grabas dentro de una banda, es fastidioso a nivel de sonido. ¿Por qué? Porque un sonido se come a otro, ¿vale? Pero si tú le quitases ese sonido y solo pusieses una cámara a grabar las caras, yo les aseguro de que a mí me dicen muchas veces, ¿a ti no te dan ganas de bailar? Digo, yo la bailo. Claro. Digo, yo estoy tocando pero la estoy bailando. Claro. ¿Cuántas veces me he quitado yo la gorra, el saxofón, he levantado los brazos dentro? Hablando, ella murió ya hace muchos años, mi tía abuela Juana, que era la parrandera de las hermanas de mi abuela, y que cada vez que él preguntaba algo de fiesta decía a mi abuela, tu tía Juana que te lo cuente, que era la parrandera, y un día le digo, tía, y en aquellas ramas y en aquellas fiestas que ustedes vivieron, ¿qué cosas se tocaban y se cantaban? Porque, dice ella, mi niño, los ritmos del momento, y con la misma se empezó a reír, digo yo, ¿y cuáles eran? Y miró así
Y dice, ahora que no me ve nadie, y se puso a cantarme la punta y el tacón se baila despacito, porque yo tengo un novio que se llama Pepito, Pepito de mi vida y de mi corazón. Digo, y eso dice los ritmos del momento que te estoy contando. O sea que cada época ha tenido sus canciones que luego pasan de moda, vienen otras, algunas quedan en el acervo musical tradicional, porque algunos lo recordamos. Antes recordaba Jota, que se lo recordaba a la madre, y yo también. La cita, sí, Toca, señor. toca. Yo llegué con anticipación, quiero yo mis horas recordar, cuando me esperas tú. Las olas volarán en un momento de felicidad, quiero yo mis horas recordar, cuando me esperas tú. Por eso yo te esperé, y a las 9 llegué. Y ahí ya nos emparrandamos, perdemos la vergüenza, el sentido y el conocimiento, y como Manuel Carila y como Lola Lamarta, venga todo el mundo a bailar y a soltar todo lo que llevas dentro, ¿no? Porque la rama también es una catarsis, o sea, catarsis colectiva. Si tenías pena, ahí se te quita. Yo siempre le he dicho a la reteta la rama del pueblo, pero por la noche. ¿Qué era eso? Jota, si le permite, me acaba de venir ahora escuchándoles a los dos. La voz de tu madre, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Me cantaba esta canción y yo dije, la tengo que sacar, la tengo que sacar. Porque curiosamente, Mauricio Álamo, que el hermano Agustín, en paz descanse, en el médico, también le encantaba. Y entonces vamos a sacarle, entre las dos la volvimos a recuperar las notas y dijimos, pues vamos a tocar la cita. Y la volvimos a recuperar porque me venía a la mente de que mi madre la cantaba y le encantaba y se cantaba en la retreta. Que luego es lo que iba a explicar, lo que me comentaba. Se sacaban canciones, se sacaban tal, pero unas se guardaban como canciones de retreta y después esas canciones también se pasaban a la rama. Como pasó, por ejemplo, con un pasodoble que se llama Muy Tu Estima. Sí. Que pasodoble, bailable, normal, pero que tú le dices a la gente de dónde proviene el pasodoble y tal, y la gente recuerda. Entonces, tú ves a la gente cuando llega a esa parte y le vas a explicar lo que es eso. Y dices, es lo que decía antes de la Madelón. Tú estás delante de la mía. Te voy a confesar una cosa. Llevo 25 años escribiendo para este gran amor nuestro que se llama Gaete. Cuando no tenía el disco lo cantaba, ahora que tengo el disco de la banda de Gaete lo pongo. Yo escribo, escuchando y reescuchando, mucho afecto. Con eso, y lo pongo y lo repongo y lo vuelvo a poner, y lo vuelvo a poner, y lo vuelvo a poner, porque es una canción que me inspira. Y me inspira porque tiene un trasfondo que por una parte es festivo, pero por otra parte tiene un toque de tristeza, sí, en el fondo, por esas cosas de la gente que se ha ido o la gente que ha venido, ¿no? Y está ahí contenida para mí. Y ahora vino lo que tú dices, la explosión después de... Es como si... Y ya, cuando llegaba ahí, Manuel Carila ya había convertido las alpargatas en chanclas. Sí, eso nunca se me olvida, o sea... A mí me va a hacer lo mismo porque como no puedo tocar por la gente que bailaba como Manuel Carila, Lola Lamarta, La Mensa del Valle, Domingo Lajilla, toda esa gente que bailaba sin tener en cuenta lo que pasaba porque era su momento, al final tú veías
que casi todo el mundo bailaba la alpargata, bueno, menos Lola que bailaban montadas en aquellos tacones, ¿no? Pero Manuel, cuando llegado ya ese momento, ya las alpargatas ya no eran amarradas, eran chanclas. Verlo O sea, el trance girando. Sí, el trance de Macumba girando y ya las alpargatas y- convertidas en chancla que ahora lo piensas y tú... No, aquello era una catarsis colectiva. Y aquella sonrisa, Sin perder la sonrisa, pero ensimismado. Se olvidaba de lo que había alrededor. Ni siquiera no era gente que buscara el aplauso. No. Era gente que estaba en sus asuntos. Claro. Era gente que bailaba y que estaba en sus asuntos. Pero claro, también era el mismo espacio donde bailábamos los niños, que a los niños se nos permitía todo. Y después bailaba aquel grupo de gente, unos de promesa, otros porque eran su momento, porque no fue, siempre la rama no fue del gentío que es hoy en día, y que por suerte se rompieron barreras y ya bailaron todas las clases sociales juntas, sin miramientos, ¿no? En mi niñez no, en mi niñez bailar la rama no siempre estuvo bien visto por ciertos sectores, ¿no? No todo el mundo bailaba la rama. Me atrevería a decir que era considerado hasta un poco en aquella época, desde aquel gaete clasista, excluyente, un poco de baja condición, ¿no? De gente de baja condición. Hoy no, hoy en día todo el mundo presume que por eso cuando dicen, ay, la cantidad de gente, si quepo yo, cabe todo el mundo. En el lugar donde yo quepo, cabe todo el mundo. Sí, sé que es mucha gente que excede al espacio, porque el espacio sigue siendo el mismo, da la casualidad, y donde cabíamos antes 500.000, 2.000 o 5.000 personas, hoy llegan 20 y hasta 40, ¿no? Pero esta es la realidad y no podemos ser excluyentes. Creo que es otra de las grandezas de la rama, su visión de inclusión, la rama inclusiva. En el año 1965, o sea, antes de ayer, y no obligado de tal manera, sino por su insistencia del cura párroco, el alcalde de turno, don Andrés Rodríguez, sacó un edicto de aquellos, el alcalde hace saber, donde está escrito que se prohibían en la rama los ritmos del momento, el boogie boogie, el rock and roll y demás historia, y más grave todavía, ¿no? El que las mujeres bailaran con pantalones de hombre. Entonces, estamos hablando En contexto. en un contexto que luego ya toda la influencia de venida de Europa del mayo del 68 y demás historias fue rompiendo, y porque España tiene que evolucionar y llega la gran crisis económica de cambiamos plátanos y tomates por turistas, y aquello evolucionó de tal manera que era imposible ponerle puertas al campo, y no se habían dado cuenta que la rama tenía otra deriva más allá de lo que querían que fuera, y no pasa nada. La estamos viviendo estupendamente bien, la gente cada vez es más civilizada, en el sentido que hay también mucha preocupación de la gente que viene de fuera por integrarse y por vivirla, y por estar a las 5 de la mañana en la puerta del ayuntamiento, y por estar a las 10 de la mañana detrás de la iglesia para la salida de la rama, y por saber dónde se coge la rama. O sea que eso se va aprendiendo, pero digo que hemos dado también unos saltos cualitativos y que se me olvidaba, y que la canción más prohibida que tuvo la rama fue, aparte de que tú dijiste antes, Jota, Cheli te quiero. Cheli te quiero, y antes fue Juanita Banana. Sí. O sea, ¿por qué? Porque sus letras conllevaban a ese doble sentido pecaminoso para la iglesia del momento, ¿no? Y yo te adoro como la salsa del pomodoro. Y esa no fue prohibida. No, pero Juanita Banana sí. A ver, fue Juanita Banana Juanita no la Banana, pudo tocar, no. no la pudo tocar la banda de música ese año. Yo no recuerdo ya ni la tonalidad de Juanita Banana, pero sí. Te digo que hay canciones que estamos intentando recuperar como Juanita Banana, todo el tema. Sí, sé cuál es. Lo que pasa es que hay
ya, pues, en la mente aquí uno ya también le va fallando, ¿no? Pero sí es cierto de que principios de la democracia, estamos hablando del principio de la democracia, nos prohibieron tocar el Cheli Te Quiero, porque la gente le cambiaban los tonos. La canción que luego le pusieron letra, me va la marcha, me va la marcha, no, esa no la toques, me va. Y así canciones que casi desaparecen. Todo lo que suponía, todo lo que suponía una porque era una la deriva. época media hippie que le llamábamos, y entonces la letra que cantaban, me acuerdo del Mosco para descanse, Sí. todo ello en aquella época, me va la marcha. Y como sabían que le enervaba a la autoridad, se ponían delante de la banda, delante de los guardias, y era me va el vacilón, me va el baile de la rama, me van los porros y el alcohol. Eso, Y por eso... eso, como comprenderán, eso se desviaba de la línea ideológica del régimen y eso no era Y admisible. yo siempre recuerdo a Y eso no Asensio, era al Mosco, admisible. todo ello, todo el Claro, grupo. esa era una de las marchas de ese grupillo, que eran nuestros hippies particulares, Sí, porque sí. eran los amigos, nuestros hippies Nuestros hippies cariñosos, le nuestros dicen. hippies cariñosos, nuestros hippies particulares, que no llevaba maldad Nada, ninguna nada, en nada. absoluto. A ver, hoy lo mira y dices tú, bueno, ¿y dónde estaba el pecado en Juanita Banana o en Cheli Te Quiero y Cheli Yo Te Adoro? Pues alguna mente oscura que vio inmoralidad donde la gente veía sanamente el baile y el brincar y saltar, no había otra historia, ¿no? Pero claro, eso lo miramos con la perspectiva que el tiempo da, es decir, ¿cómo fue posible que prohibieran esto o que sacaran este bando a la calle? Que en aquel momento, lo sé porque estuve presente por la parte de Monaguillo y de la iglesia, que fue el cura el que vino contento del ayuntamiento porque había logrado que el alcalde sacara un bando de Lagos a ver aquel que les cuento, ¿no? Y cómo le iban a decir que no a la autoridad religiosa del pueblo. Bueno, en aquella época todavía el cura era toda una autoridad. La herencia del siglo XIV, ¿no? Del medievo. Pues nada, ahí quedan en el tiempo todas estas canciones que ya digo que llamo clásicas porque son las que se mantienen en el tiempo, pero también todas aquellas que marcaron también nuestra infancia y nuestra juventud. ¿Quién nos recuerda La Felicidad, Siga el Baile, Valencia, al Uruguay en una jaula de oro, Llegó el amor cuando menos lo esperaba, Agua del Pozo, el submarino amarillo, Sí, submarino amarillo, Ni se compra ni se vende, o sea, El Casachó. el Casachó, hay toda una serie de canciones que vinieron bien porque se adaptaban al ritmo ya propio de la rama para el baile y para los propios músicos, pero ya digo que todo hubo que adaptarlo, aligerando los ritmos para adaptarse a la masa que baila, ¿no? Pero que ahí están y que supongo que en el tiempo seguirán apareciendo. Cuando alguna canción guste masivamente, ahí estará seguramente en la Me rama. parece que hay que hacer un trabajito, está hecho, vamos a ver, la banda Guayera en estos momentos tiene su CD que se hizo especialmente para eso, a pista única, para recrear un poco la rama y para que no se pierda. Porque sí es cierto que a mí me duele en el alma cuando yo le llamo destrozar una canción, ¿no? Entonces, no, cuando Begoñi, por ejemplo, que unos le llaman Begoñi y otra Begoñita, yo me acuerdo de Antonio, cariñosamente el Romero para descanse, le encantaba, y cuando las confunden, y una cosa es el barril de cerveza que empieza, y como Begoñi tiene la misma entrada, y es más preciosa, y es más de agate que la hemos hecho, ese trabajo que hay ahí, ese disco para ya como muestra de que oye, óyelo, copia, ¿no? Que las canciones son así, que llevan esto, que no la rompa, porque es que si rompes eso, rompes la magia. Y en proyecto está el de la Diana. Vamos a ver si, porque hay muchas. Hay incluso una que hizo Eusebio Barroso. Si tuviesen que elegir una pieza que simbolizara
todo este acervo cultural en torno a la música naguete, ¿cuál elegiría? Difícil me lo pones, porque también depende del momento emotivo y afectivo en el que se encuentra cada cual en ese momento. Y yo igual he visto a la gente loca bailando aquello de si la muerte me la dieras tú, y digo yo, a saber lo que lleva en la cabeza, pero que la ves a estas personas enfervorecidas cantando como por la edad que tengo cantaba Mansalva el pueblo aquel en una jaula de oro pendiente de un balcón, o agua del pozo de la Virgen Mexicana para que vuelvas a beber, porque también fueron canciones de generaciones. Esas son de las de nuestros padres, pero yo, para mí sigue habiendo canciones, piezas musicales, mejor dicho, como El Campeón, que para mí es fundamental, y La Madelón, más por popular que por sentida, ¿no? Porque yo, para mí, siempre me fijo en el aspecto musical, me fijo cuando llega la parte de la apoteosis, ¿no? Cuando te subes, ¿no? Eso para mí es la parte musical más impresionante, que además la gente, sin saberlo, lo expresa, que es cuando todo el mundo hace ese salto al aire, porque la música te eleva y porque acabas sintiéndola. Eso para mí es la sensación con la parte con la que me quedo, ¿no? Hay muchas. Sí, claro. Antes, a mí la cita, desde que la estoy ya pensando, ya me bebo las lágrimas. Pero sin embargo, El Campeón, a mí, qué pena que El Soldado de España lo haya apagado en sí, porque es una pieza que tiene una parte que no toda la banda hace, que don Enrique ahí hizo el arreglo. Lo tarareo porque si no sería muy largo, porque no hacen ese compás que viene ese paran cambia toda la partitura y toda la canción. Y aquí yo he escuchado bandas que lo hacen todo seguido tal, y yo a veces han venido músicos, porque sabes que ahora cuando ya está, pues a veces usas músicos de refuerzo, porque dices, oye, pues mira, que se pegan, y uno también tiene sus años. Pero incluso a los nuevos que están aprendiendo, no, porque eso no es así. Entonces, por eso digo que sacando discos, sacando graves, lo que sea, maquetas, ¿verdad? Mantener el tema, porque si ya no hay, a mí muchas madres, sobre todo de la escuela de música, tienen la partitura, no, eso está en la cabeza. Digo, porque a nosotros nos enseñaron todas esas canciones, digo, hoy en día tienen, gracias a Dios, todo el mundo medios, tienen auriculares, digo, pero eso están todas en la cabeza. Están sus partituras, sí, pero ¿dónde están esas partituras? Hay que cuidar un poquito. Yo siempre voy a cuidar lo nuestro, las canciones. Igual que dije el tema de Begoño, Begoñita, como lo quieren decir, digo el del Campeón y digo el de otras tantas, o sea, el de agacharse, levantarse. Viene de una de las retretas de las nieves, Calixto con el bombo, para que tocase suave la parte del Soldado de España, y hacía así y se agachaba y luego le daba fuerte. Y la gente empieza a ver aquello, y tú ahora empiezas a ver el tema de que ahora se agachan, se levantan. Yo ya no tengo nada para agacharme, pero yo no tengo nada para agacharme, pero aunque la tenga, no soy de los que me agacho, porque además, como ya me sé la partitura, sé en el momento en que tengo que bailar más lento, y en el momento en que viene la apoteosis y sabes que en ese momento fíjate, saltas al aire con la rama. Fíjate, ¿no? Tú cómo es el tema de la rama de Gaete y El Soldado de España, que nosotros vamos a tocar a cualquier lado por ahí y ya tocas esa pieza y todo el mundo en esa parte se agacha.
Sí, no, y se quedan mirando para nosotros como, ¿y los músicos tú no saben? No. No. Es que eso no va en la partitura. En la partitura no dice la callarse, en la partitura dice toque esa nota. Y fíjate de dónde viene esa cosa, que fue... Claro, la gente ve y esto es como los niños, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Pues toca una, la que prefieras para terminar. No sé, porque la banda de Agaete la mantuvo, la de Guayedra no, que era Todo por España. Pero Todo por España tiene su... Que también es precioso. Sí. Con esa desfilábamos de 3 en fondo, después de haber jurado. A Todo por España le pasó igual que a Nick, que también después luego se cogió de rama también. Y es otra de las preciosas. Lo que pasa es que, claro, que era el... Sí, también. Pero, ¿cómo lo voy a hacer menos? Sí. Yo, la que me gusta y la que siento es... Y así podría seguir. Sí. Muy bien. Son nuestras canciones y es nuestra música. Sin ella la rama no sería rama y hay que, de principio, agradecer a los compositores, que en el fondo son los que están ahí, como el Lorenzo Yangua y el maestro Texidor y el maestro Melchor y tantos otros que ya escribí en el año 2009. A don Enrique, que trajo la mayoría de esas piezas musicales, más allá que luego llegaran otras, y luego a nosotros, al pueblo de Agaete, que supimos hacer esa síntesis y lo que se hizo para una cosa, o sea, lo que sirvió para un roto sirvió para un descosido, ¿eh? Y de ahí salió lo que hoy es la rama, lo que hoy es la música de la rama, y que digo, más que en la cabeza, la llevamos en la biomasa, ¿no? Porque a ti cuando suena esa música te da un subidón que si no la llevaras dentro no lo sentirías, evidentemente no. Y creo que somos unos privilegiados nosotros, el pueblo de Agaete, la gente viene de fuera, quien lo siente, quien lo disfruta, el poder haber sido testigos de, mira, yo hablando como si fuera ya un viejo de 80 años, que todavía poco me falta, que sí, la verdad, de haber sido testigos, partícipes y cómplices de todo esta amalgama de Diana, Rama y Retreta, que solo un pueblo como Agaete tiene un día pagano y al día siguiente todo lo contrario, un día eminentemente religioso, que no se contradicen el uno con el otro, sino que se fusionan perfectamente bien, y creo que en eso está la grandeza de los pueblos, ¿no? Y hombre, fíjate tú que el día 4 le cantan la Madelón y el día 5 el himno. O sea, te digo que... Pero no, para que muchas veces veamos, digo yo, menos mal que en aquella época ni se preocuparon en saber lo que decía la letra de la Madelón, con lo cual no entendían francés. No entendían francés, pasó la censura, nadie se preocupó, porque hace pocos años la gente pensaba que era una canción que te digo, que esa es una canción cuartelera, ¿no? Pero de animación, ¿no? Y sin embargo ahí está, y no por eso es ninguna irreverencia, porque la sientes de otra manera al margen de lo que diga la letra, pero que no hay que olvidar que tiene una letra que dice eso y cómo hemos sabido reconvertirla, que para mí es donde está la inteligencia colectiva de los pueblos. Yo, por la parte que nos toca, nunca me lo he dicho. Sigo pensando que falta, como decía aquel famoso programa, lo que el ojo no ve, una visión desde dentro hacia afuera, que sería cómo ve un músico y cómo lo vive desde dentro. Si algún día se anima a este espacio web, que lo haga sin sonido, porque se comería un instrumento, se comería el otro, y que lo complemente desde fuera con imágenes de dentro. Y yo digo que llevo 42 años en la bahía, si no las cuentas no me salen más, yo soy de letra, desde el 78, no sé. Pero
es una forma de bailarla y tocarla al mismo tiempo. Y es un sentimiento que yo no lo puedo describir. A mí me han preguntado un montón de veces y en directo digo que no se puede describir. Lo vive y lo baila dentro, lo baila soplando, lo baila viendo las caras de la gente, lo baila porque es tu pueblo y porque lo vive y porque tiene unas generaciones y yo miro para los lados y veo huecos de músicos que se han ido y los veo bailar en esos momentos conmigo y tocar en esos momentos conmigo y están ahí. Igual que miro y veo huecos en los bailadores, veo huecos en los músicos. Entonces intenta uno trasladar eso hacia afuera, más allá de cualquier otra visión, sino lo que es la emoción y la pasión por tu pueblo, o sea, y por tu fiesta. Pues eso que estás diciendo, trasládalo ahora cuando yo cojo la rama, en el Callejón de la Rama, porque es que de pequeño vivía ahí al lado, ¿no? Y cuando va bajando yo la parte que bailo de la rama es la bajada de mi calle Guayarmina, ¿no? Yo voy pasando revista casa por casa de quién falta y quién se fue y quién está, y los ves apostados en las puertas, aunque se hayan ido hace muchos años, ves apostadas en las puertas toda aquella gente de mi infancia y luego de mi juventud. Y yo no soy nada necrófilo, no me gusta nada todo este tema de la muerte y tal, pero yo no bailo solo. Yo bailo con toda esa gente, con los que están y con los que no están, porque ya tienes otra forma distinta de hacer esa introspección y de ver esa rama que llevas por dentro, según los años, pues seguramente muchas veces más importante que la rama que vives por fuera, porque es la que sientes y no comunicas. Claro. O sea, no lo comunicas con palabras, lo vives y lo bailas, pero tú sabes lo que está sucediendo en la bajada de esa calle. Y supongo que le pasará exactamente igual a la gente de la zona de aquí, de la zona de Vegueta, detrás de la iglesia, y a la gente que su rama es la que va por el Barranquillo, porque la rama al final son tramos de vida y los vives diferente de si estás bailando en tu calle o en la calle de al lado, que lo está viviendo otro, que sabes que es semejante a lo tuyo, pero que es distinto. Por eso yo siempre digo que bien dicho la rama, porque es un tronco con diferentes ramas, pero que va todo al mismo tronco. Claro. Así es, y es cierto, ¿no? No, me queda agradecerles a José Luis, saber a Jota para los próximos y también ese nombre de guerra, a José Antonio Rodríguez, a Peri, Jota y Peri, como allá. Sí. Peri y Jota. Sí. Agradecerles a los dos porque, como bien decían ustedes, pues si hay una imagen que se le queda a uno cuando está grabando, es ver cuando empieza esa rama en esa calle de las Nieves, esas caras llenas de lágrimas, ¿no? Llenas de recuerdos, y agradecerles la generosidad que han tenido, esa visión como músico y esa visión histórica también, porque al final es de una riqueza y un testimonio que les puedo asegurar que muchos aprendemos del buen hacer de ustedes. Muchas gracias y aquí tienen ustedes la casa. Gracias. Gracias. Gracias a Agate Espacio Web por la invitación.